Pues hoy nos sumergimos en un análisis bastante profundo sobre una pregunta que, la verdad, seguro que más de una persona se ha hecho. Seguro. ¿Por qué a veces, cuando hablas de temas de fe, la conversación no fluye? Se convierte en un callejón sin salida. Sí, como hablar contra una pared. Exacto. Y lo fascinante de las fuentes que hemos estado revisando es que la clave no parece estar tanto en la calidad de los argumentos. No, para nada. Sino en la intención, en lo que hay oculto detrás de las preguntas. Justo ahí. Es que al final todo se reduce a la postura con la que uno llega a esa conversación, ¿no? Los materiales que analizamos lo plantean casi como una bifurcación, como dos caminos. Dos caminos que parten de la misma pregunta. Eso es. Por un lado, preguntas con una disposición de aprendiz, o sea, con ganas de entender algo que quizá te supera. O, por otro lado, preguntas desde la silla de un juez, con una lista de condiciones que se tienen que cumplir para que tú lo aceptes. Claro. Y nuestro objetivo hoy es precisamente ese: explorar esos dos caminos, ver a dónde nos lleva cada uno y, desgranar un poco las pistas para saber cuándo es una duda honesta y cuándo es una barrera. Eso es. Vale, pues empecemos, si te parece, por el primer camino, el del aprendiz. Adelante. Uno de los ensayos que leímos usaba una imagen que a mí, la verdad, me pareció potentísima. ¿Cuál? La de la fe que busca entendimiento. Ojo, que no es no pensar, es de hecho todo lo contrario. Claro. Es la actitud de quien dice, vale, esto choca con mi forma de ver las cosas, pero parto de la base de que aquí hay algo valioso. Así que ayúdame a entenderlo. Es una postura de humildad intelectual. Y lo digo en el buen sentido, ¿eh? No es sentirse inferior. No. Del anverso, ¿no? Por detrás solo ves un caos de hilos, nudos, colores sin sentido. Un desastre. Pero para entender el dibujo, tienes que confiar en que el artesano sabía lo que hacía. Y tienes que darle la vuelta para verlo desde su perspectiva. Me encanta esa analogía. Es esa actitud de quiero darle la vuelta al tapiz, reconocer que quizá no tengo toda la información. Exacto. Y eso se ve en preguntas muy concretas, del tipo, oye, no entiendo por qué se afirma esto. ¿Me puedes explicar el contexto? O, esto me cuesta aceptarlo, pero quiero entender la lógica que hay detrás. La pregunta es una puerta que se quiere abrir, no es un muro. Justo. Y el contraste con la otra postura, la del juez, es brutal. Totalmente. Ahí la confianza no es el punto de partida. Es como una recompensa que la autoridad se tiene que ganar. Recuerdo que uno de los artículos mencionaba el caso de alguien que leía textos sagrados. ¿Sí? Con un rotulador. Y tachaba literalmente los pasajes que no le gustaban o que le parecían, moralmente anticuados. A ver, es un ejemplo muy extremo. Sí, lo es. Pero ilustra la idea a la perfección, ¿no? Es erigirte tú mismo en el editor jefe de la verdad. Claro. La actitud ya no es ¿cómo puedo entender esto? Es ¿encaja esto en mi sistema de creencias? Si encaja, lo acepto. Si no, lo rechazo. El filtro eres tú. Y lo fascinante que señalan varias de nuestras fuentes es que eso, en realidad, no es una búsqueda de la verdad. ¿Qué es entonces? Es una búsqueda de validación. El problema no es dudar, ¿eh? La duda es sana, es necesaria. El problema es cuando esa duda no es una pregunta abierta, sino que se convierte en un escudo. En una exigencia. Exacto. Una exigencia. Demuéstrame, según mis términos, que mereces mi confianza, y entonces y solo entonces consideraré creerte. Se invierten los papeles por completo. En lugar de someter mi entendimiento a una verdad que podría ser más grande. Exacto. Exiges que esa verdad se someta a tu entendimiento para ser válida. Espera un momento, porque si sigo esa lógica, cuando alguien dice, creo en Dios, pero solo en las partes que me parecen lógicas o que me hacen sentir bien. En realidad, lo que está diciendo es que su propio juicio, su emoción o su lógica son una autoridad superior. Superior a la de Dios. Nunca lo había visto planteado con esa crudeza. Es que esa es la consecuencia inevitable. Y varios de los textos que hemos manejado lo llaman así, sin rodeos. La idolatría del yo. Suena muy fuerte. Pero piénsalo. Si la autoridad final que decide qué es verdad y qué no es mi comodidad, mi lógica, mi moralidad construida por mí, entonces la persona a la que realmente se rinde culto es... Al propio yo. Exacto. Dios pasa de ser el Señor del universo a ser, pues, un consejero, un asesor, en mi proyecto de vida personal. Claro. Se convierte en Dios es mi copiloto. Sí. Pero yo sigo al volante, ¿no? Decidiendo la ruta y el destino. Y es curioso porque esto conecta con una idea que está muy presente en nuestra cultura. ¿La de ese fiel a ti mismo? Como el mandamiento supremo.
Y parece que esa idea, llevada al extremo en lo espiritual, pues choca frontalmente con cualquier sistema que se base en una autoridad externa. Choca por completo. Uno de los autores lo llama cristianismo terapéutico. Terapéutico. Sí, una versión de la fe donde el objetivo principal es que yo me sienta bien, validado, realizado. Dios existe para ayudarme a mí. Pero la visión que presentan las fuentes es radicalmente distinta. Hablan de rendición. Hablan de rendición, de señorío, de una confianza que se mantiene incluso cuando no lo entiendes todo. No es un menú a la carta donde eliges los platos que te apetecen. Y dejas las verduras que no te gustan. Justo. Es un pacto de lealtad. Me estoy riendo un poco por dentro porque, a ver, siendo sincera, creo que todos nos hemos visto ahí, aunque sea a pequeña escala. Por supuesto. Todos tenemos esa tendencia a querer que las reglas se adapten a nosotros. Es como cuando lees las instrucciones de un mueble de IKEA y piensas, seguro que este paso me lo puedo saltar, no parece importante. Ríe. Y luego el armario baila, claro. Y esa tendencia nos lleva a una objeción que sale una y otra vez en los textos que analizamos. La gente se pregunta con toda la razón del mundo. Un momento. ¿Me estáis pidiendo que crea en cosas absurdas? ¿Que apague el cerebro y dé un salto de fe a ciegas? Y tengo que admitir que yo mismo me hice esa pregunta leyendo algunos pasajes. Es que es una pregunta inevitable y es crucial, porque si la respuesta fuera sí, tienes que apagar el cerebro, esto sería indefendible. Claro. Pero ninguno de los autores que hemos leído defiende una fe irracional. No se trata de llamar virtud a no pensar. Entonces, ¿cuál es la propuesta real? La propuesta no es apagar la mente, es reconocer sus límites. La invitación es a varias cosas. Primero, a la humildad intelectual. Aceptar que no lo sé todo, vale. Segundo, a estar dispuesto a ser corregido. A que una fuente externa te diga, oye, por ahí no vas bien. Y tercero, y esto es el núcleo de todo, a confiar en el carácter de la fuente de autoridad, cuando un detalle específico se nos escapa. Es la idea del cirujano experto. Explica eso. Si tienes que someterte a una operación a corazón abierto, no le exiges al cirujano que te dé un máster acelerado en cardiología antes de entrar al quirófano. Claro que no. No entiendes la técnica ni los detalles, pero confías en su conocimiento, en su experiencia, y en que su intención es salvarte. La confianza en la persona te permite aceptar el procedimiento que no entiendes. Ahí está la clave. La pregunta fundamental se desplaza. Ya no es solo «lo entiendo todo perfectamente», que a veces es imposible. La pregunta pasa a ser ¿confío en el carácter y la sabiduría de quien lo dice? Si la respuesta es sí, entonces puedo vivir con ciertas preguntas sin respuesta, asumiendo que algunas cosas se entenderán con el tiempo. Y otras quizá no se entenderán del todo en esta vida. La confianza precede y sostiene la obediencia, no al revés. Vale. A nivel teórico, esto tiene muchísimo sentido. Pero me pregunto, ¿cómo se aplica en la práctica? En una conversación real. Sí. Si estoy hablando con alguien, ¿hay alguna forma de saber si estoy ante una duda honesta, la del aprendiz, o ante una barrera, la del juez? Porque la forma de responder debería ser completamente distinta. Es una distinción fundamental, y las fuentes nos dan pistas muy claras. La duda honesta tiene un sabor particular. ¿A qué te refieres con sabor? Que la persona que la plantea escucha de verdad. No está simplemente esperando su turno para volver a hablar. Está dispuesta a reconsiderar su postura. Busca luz, no acorralar. Exacto. Sus preguntas buscan luz. Y sobre todo, una vez que le ofreces una respuesta razonable, o la acepta, o la reflexiona, o la conversación avanza. La pregunta es un trampolín. Mientras que en el otro lado, en la resistencia, la pregunta es un muro. Un muro. Es la persona que, da igual la respuesta que le des, siempre tiene otra pregunta, otra objeción. La conversación se convierte en un partido de tenis agotador en el que el punto no se acaba nunca. Sí. He estado en esas conversaciones y son muy frustrantes. Te das cuenta de que no importa cuánta información des, nunca es suficiente. Es como intentar llenar de agua un cubo con un agujero. Porque el problema no es la falta de información. Uno de los textos lo llama una lucha por el señorío. Una lucha de poder. La batalla de fondo no es intelectual, es una cuestión de voluntad. Es una lucha por quién se sienta en el trono de la vida de esa persona. ¿Ella misma o Dios? Por eso, seguir lanzando argumentos y datos es inútil. No estás abordando el problema real. Para nada. Entiendo. Pero si te das cuenta de que estás ante esa postura, la del juez, ¿qué haces? ¿Tiras la toalla? ¿Las fuentes ofrecen alguna forma de abordar esto sin que acabe en una discusión a gritos? Sí, porque lo de decir, tu problema es el orgullo, no suele funcionar muy bien. No, desde luego. No,
A ver, no se trata de atacar a la persona. Se trata de cambiar el marco de la conversación, con mucho tacto. Los textos sugieren varias estrategias. Por ejemplo, La primera es mover la conversación del detalle al fundamento. En lugar de debatir por enésima vez sobre un punto concreto, hacer una pregunta que vaya a la raíz. ¿cómo cuál? Oye, antes de seguir, déjame preguntarte algo más de fondo. Para ti, ¿quién tiene la autoridad final para definir lo que es verdad? Ah, vale. Eso obliga a la persona a examinar su propia premisa sin sentirse atacada. Es una buena táctica. ¿Hay más? Sí. Otra es señalar, con cuidado, la condición oculta que hay en su postura. Eso suena delicado. Lo es. Sería algo como, mira, me da la impresión, y corrígeme si me equivoco, de que solo estás dispuesto a aceptar las cosas que encajan con lo que ya piensas. Si eso es así, ¿no crees que en el fondo te estás siguiendo a ti mismo? Es una pregunta que invita a la autorreflexión, desde luego. Y finalmente, también es importante saber cuándo retirarse. A veces lo más sabio es plantar una de estas preguntas fundamentales y dejarla ahí, en el aire, para que germine. No todas las batallas hay que librarlas hasta el final. Exacto. Y mientras hablamos de cómo identificar estas actitudes en los demás, no puedo evitar pensar que este análisis es en realidad un espejo bastante incómodo. Sin duda. Es muy fácil señalar al juez que hay en otros, pero es mucho más difícil reconocerlo en una misma. Incluso para alguien que ya se considera creyente. Absolutamente. Este es quizá el punto más importante de todos los que hemos analizado. Esto no es un manual para ganar debates. Es una herramienta de autoexamen, eso es. Y las preguntas que proponen las fuentes son directas y penetrantes. Obedezco solo cuando me conviene. O cuando las instrucciones de Dios pasan mi control de calidad personal. Claro. Utilizo la idea de que Dios es amor como una excusa para ignorar las partes de su carácter que me resultan más exigentes, como su justicia o su santidad. O esta otra, que es muy buena. He convertido a Dios en un simple consejero que bendice las decisiones que yo ya he tomado por mi cuenta. Son preguntas duras, pero necesarias. Te obligan a ser honesta sobre quién está realmente al mando. Exacto. Porque la marca distintiva del discípulo, según estos textos, no es la ausencia de dudas. No es la comprensión perfecta e instantánea de todo. ¿Cuál es la marca, entonces? La verdadera marca es una disposición a rendirse por confianza. Es la capacidad de decir, no lo entiendo del todo, pero confío en ti, así que obedezco. Y aquí hay un matiz teológico crucial que las fuentes dejaban muy claro. Sí, que esta obediencia no es una moneda de cambio para comprar el favor de Dios, como si nuestro buen comportamiento pudiera ganarnos su amor. Es justo al revés, ¿verdad? Es justo al revés. La obediencia no es la causa del amor de Dios. Es la consecuencia. Es la respuesta natural y agradecida de alguien que ha entendido la profundidad de ese amor y que, por tanto, confía. Se obedece porque ya se ha sido aceptado y se confía en que los planes del que te ha aceptado son mejores que los tuyos. No se podría decir mejor. Entonces, si tuviera que destilar la idea central de todo lo que hemos analizado hoy, mi gran conclusión sería esta. En el marco de la fe que presentan estas fuentes, Dios no es un invitado, a mi criterio. Él es el Señor. Se puede y se debe preguntar, aprender, luchar con las dudas. Pero la postura de partida no puede ser la de un juez que se sitúa por encima de la palabra. No puede. Porque si al final del día solo acepto lo que encaja conmigo, lo que me valida y me resulta cómodo, pues no estoy siguiendo a Dios. Me estoy siguiendo a mí misma con una capa de espiritualidad. Es la síntesis perfecta. Y quizá, como reflexión final para que quien nos escucha la pondere, podríamos plantear esto. A ver. Los textos que hemos explorado nos presentan un contraste muy nítido entre la fe que busca entender y la razón que exige someterlo todo a su juicio. La pregunta que podríamos llevarnos va más allá de lo religioso. En cualquier área del conocimiento, desde la ciencia hasta las relaciones personales, ¿dónde está esa delgada línea que separa un escepticismo sano, que nos protege del engaño, de una barrera de orgullo que nos impide aprender? Es una buena pregunta. ¿En qué momento el filtro que usamos para no ser crédulos se convierte en un muro que nos aísla de cualquier verdad que sea más grande que nosotros mismos? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.